Hola, buenas tardes. En este momento daremos inicio a la charla que nos reúne el día de hoy, en donde el abogado Cristian Bocanegra, egresado de la Universidad Simón Bolívar y especialista en Derecho Laboral, abordará un tema bastante importante en el despido del trabajo por rendimiento deficiente y la justa causa. Tiene como objetivo principal esta charla generar un espacio de enriquecimiento y de desarrollo de conocimiento en el área laboral. Bienvenidos. Isabel, muchas gracias por la presentación. Quiero confirmar, ¿el audio está bien, Isa? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Isa, muchas gracias por esa presentación. De verdad que es gratificante estar nuevamente en este espacio y compartir estos temas que toman relevancia, sobre todo en el contexto histórico en el que nos encontramos en toda Colombia y donde los asuntos laborales son de primera atención. Como ya lo mencionaba Isabel, el día de hoy voy a atender la charla que he titulado como Procedimiento de determinación unilateral por rendimiento deficiente y algunas consideraciones sobre la justa causa. En el entendido que el gobierno nacional desde el inicio de la pandemia ha buscado prevenir el despido de trabajadores, pero existen algunas circunstancias en donde no se puede evitar el despedir a un trabajador o donde el trabajador, por más que converse con su empleador y busque formas de solucionar ciertas injusticias, no es posible. En ese sentido, abordaremos esta charla y trataremos en primera instancia lo que ya acabo de escribir y también abordaremos lo que es algunas consideraciones sobre la justa causa para la terminación del contrato desde las dos vías que son el empleador y el trabajador. En ese sentido, demos inicio. Eh, Primero, tenemos que identificar qué es el rendimiento deficiente y el rendimiento deficiente como una justa causa se encuentra tipificado en el literal 9 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo como una justa causa para dar por terminado el contrato de forma unilateral, cuando el empleador tiene fijado un rendimiento óptimo para una tarea específica. Desde la norma, el rendimiento deficiente, y abro paréntesis para decir específicamente de lo que habla la norma, lo define como el rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Es decir, que es por ello que hoy abordamos esta temática, porque hemos notado que en muchas circunstancias, a pesar de que se presenta la justa causa, al no seguirse el procedimiento adecuado, los empleadores se ven en problemas judiciales al no recurrir al procedimiento especial. Para determinar si existe rendimiento deficiente dentro de la elaboración de un cargo, el empleador deberá tener en cuenta, como ya lo expresé, la capacidad del trabajador y el rendimiento en actividades análogas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la capacidad del trabajador? Es que existen unos factores individuales que se deben tener en cuenta para determinar la existencia del rendimiento deficiente como causal de terminación del contrato de trabajo. En ese sentido, el empleador deberá observar la formación, la experiencia, las limitaciones físicas, las dificultades ajenas a una posible previsión por parte del empleado, entre otras circunstancias. Para esta forma, crear una prueba que logre demostrar suficientemente que se hizo una evaluación personal y específica para el trabajador y que no se hizo una evaluación basándonos en situaciones generales que no alcanzarían a construir una justa causa
y con ello las consecuencias que iremos dándonos cuenta en el transcurrir de la charla. De lo anterior se observa la necesidad de que los empleadores tengan dentro de su archivo o tengan un récord donde verifiquen las estadísticas de rendimiento a fin de que sean bases para determinar la existencia del bajo rendimiento laboral, tomando como base el rendimiento de otros trabajadores en tareas análogas o inclusive trabajadores que desarrollaron en el pasado esta misma actividad o que la desarrollan. Esa es en gran medida la definición de lo que es el rendimiento deficiente. Ahora pasemos a lo que es el procedimiento especial para despedir a un trabajador por rendimiento deficiente. ¿Por qué nace este procedimiento especial? No es otra la circunstancia que dentro de esta justa causa existe un factor subjetivo, porque es el superior jerárquico del trabajador quien inicialmente da el reporte del rendimiento deficiente, y al estar involucrado el factor humano siempre habrá subjetividad en todas nuestras actuaciones, y en ese sentido el legislador colombiano creó un procedimiento especial para prevenir o para llevar a su menor expresión la subjetividad en la utilización de esta justa causa. Para ello, el artículo 2.2.1.3 del decreto 1072 del 2015, en concordancia con el decreto 1373 de 1996, señala el siguiente procedimiento, y acá debemos tener especial cuidado los que nos escuchan y son empleadores, porque el no seguimiento de este procedimiento acarrearía la ilegalidad del despido. En ese sentido, el primer punto que se debe tener en cuenta es, primero, el empleador requerirá al trabajador 2 veces por escrito, que sin que medie entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a 8 días. Si hechos los anteriores requerimientos, el empleador considera que aún subsiste el rendimiento deficiente del trabajador, presentará y tenemos especial cuidado acá, algo que la norma define como un cuadro comparativo de rendimiento promedio de actividades análogas, para efectos de que el trabajador haga ejercicio del derecho a la defensa en los descargos que posteriormente se fecharán o se acordarán entre el empleador y el trabajador. Si el empleador no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los 8 días siguientes, y allí con ello podrá pasar la carta de despido alegando la justa causa y justificando esta justa causa, como ya lo hemos dicho. En ese sentido, ya como un aporte final de este procedimiento, quiero aclarar que este procedimiento se hace en aras de reducir el factor subjetivo a su mínima expresión en la implementación de esta justa causa como una posible herramienta para la vulneración de derechos laborales. Por esto, este procedimiento se debe realizar a la luz y apego estricto del procedimiento legal y con la presentación del cuadro comparativo, porque y sobre todo con la implementación del debido proceso como un principio constitucional que debe estar inmerso en todas las actuaciones, sobre todo de este tipo contractual de naturaleza laboral, que es lo que nos invita el día de hoy a esta charla. También es cierto que a pesar de que hay algunas descripciones en la norma sobre este tipo de justa causa y cómo es su procedimiento y cómo es su
utilización e implementación, no deja de ser cierto que hay algunos aspectos grises, y es por ello que esta justa causa o esta razón es muchas veces elevado a los juzgados y se presenta mucha controversia, es por el hecho de que algunos empleadores consideran que si el empleado rinde mucho, es decir, produce mucho, pero lo que produce lo produce mal, no lo hacen ver o no lo asemejan a un rendimiento deficiente. Y cuando se comete este error y el empleado lleva este proceso a los juzgados, el juez laboral solicita ese procedimiento. Si la empresa no realizó ese procedimiento, entonces se verá en la obligación de pagar las indemnizaciones laborales a que haya lugar y tendrá que reasignar nuevamente al trabajador a sus labores, puesto que el despido se tornó en un despido ilegal. Para esto debemos tener en cuenta tres factores, y voy a ejemplificarlo con estos 3 puntos. Puede que en algún momento el trabajador no hace suficiente, pero lo hace bien. O segundo, puede que el trabajador hace mucho, pero lo hace mal. O tercero, el trabajador no hace nada, no lo hace bien, pero tampoco lo hace mal. Los dos primeros puntos señalados son claramente unas causales de terminación del contrato por rendimiento deficiente, como ya lo hemos explicado, pero la tercera, cuando hacemos alusión al que el trabajador no hace nada, hace alusión a un abandono de sus funciones o a una ejecución de las tareas asignadas, y en ese sentido el empleador no tendrá que seguir este procedimiento, sino que simplemente tendrá que demostrar la inejecución de esas tareas asignadas propias del contrato laboral o del pacto laboral, y con ello bastará para la terminación del contrato. Sin embargo, como ya lo hemos expresado, existen algunas circunstancias en que esta línea es tan delgada que se hace difícil identificar cuándo es una inejecución de las labores y cuándo es un rendimiento deficiente. La recomendación que hacemos desde la experiencia es que el empleador, cuando identifica o somete el caso a varios conceptos, sea gestión del talento humano, sea el área jurídica, y después lo evalúa él o directamente con el superior jerárquico, y todos tienen opiniones divididas, lo mejor es que se siga el procedimiento para el despido por rendimiento deficiente. Y si el empleado llega a demandar y el juez laboral solicita este procedimiento, la empresa tenga ese respaldo jurídico y no se vea inmerso en ningún tipo de sanciones e indemnizaciones, que cualquier tipo de sanción laboral tiende a ser muy alta, y la economía empresarial no es la más saludable en estos momentos como para pagar ese tipo de indemnizaciones. Con eso doy por terminado la primera parte de la charla, no sin antes recordarle que al final podrán hacernos todas las consultas que a bien tengan sobre este tema, y paso al segundo punto, que es el despido sin justa causa, para entender qué es esta figura, cómo así que el empleador puede ejercer una figura donde despide sin que medie justa causa sin que, bueno, hay lugar a indemnización, pero entendámoslo de esta forma. El despido sin justa causa es una herramienta unilateral que tiene el empleador para terminar la relación de trabajo en cualquier momento y sin ningún tipo de justificación u explicación, siempre que se respeten o se paguen las indemnizaciones a que haya lugar, de acuerdo a la modalidad de contrato. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato a término fijo, la indemnización será equivalente al número de meses de salarios que faltaren para la terminación del contrato a término fijo.
Si estamos hablando de un contrato de obra y labor, el valor de la indemnización se tomará el término probable a la terminación de la obra. Y aquí quiero resaltar algo, es muy importante que en estos contratos de obra y labor se coloque una fecha estimada de terminación de la obra, porque si no existe una fecha estimada de terminación de la obra, cuando se presenten este tipo de inconvenientes, será el arbitrio del empleador quien determinará la fecha probable de la terminación de la obra y digamos que es casi seguro que exista un conflicto de carácter judicial que fácilmente puede ser evitado con la inclusión de una cláusula que describa o que diga una fecha probable de la terminación de la obra. Y por último, revisamos el contrato a término fijo y la norma nos dice que el empleador deberá, cuando el empleado no completa el año de servicio, deberá cancelar 30 días de salario. Y si el empleado ya superó esta fecha, es decir, a partir del segundo año, el empleador deberá cancelar 10 días de salario por cada año posterior al primer año y fracción si no alcanza a completar alguno de los años subsiguientes. ¿Cuáles son las justas causas para la terminación del, del contrato laboral por parte del empleador y que tienen como consecuencia para el empleado si o el trabajador el no pago de indemnizaciones? Vamos a mencionar algunas de las más importantes. Les anticipo que son 15, no las describiremos todas, sino las más importantes. Sin embargo, si al final hay una inquietud respecto a otra circunstancia que se considere por parte de los empleadores que nos acompañan como justa causa, con mucho gusto la entenderemos. Y en ese sentido, la primera justa causa que vamos a definir es el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Digamos que algunos empleadores, en razón a la capacitación que tenga el empleado, pagará un mayor o un menor salario, y se ha visto casos donde estas certificaciones se alteran y es una causal para dar por terminado el contrato laboral sin que el empleador tenga que pagar las indemnizaciones que habíamos mencionado anteriormente. Segundo, todo acto de violencia, injuria, malos tratos o indisciplina grave en que incurra el trabajador en sus labores en contra del empleador o de los miembros de la empresa o de su familia. Bueno, digamos que esa causal no necesita mayor explicación. También asimismo nos trae otra causal que es todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, así como también lo será toda negligencia grave. Sobre todo para ejemplificar mejor este caso, en la construcción, lo que es la seguridad y salud en el trabajo es muy importante. Entonces, digamos que colocar o ubicar de forma indebida unos materiales o no amarrar o no colocar un arnés pone en grave riesgo a las demás personas que están en la obra y también al mismo trabajador que comete la negligencia grave, y esta será justa causa para dar por terminado el contrato laboral. Asimismo, tenemos que voy a evitar y voy a saltar a la justa causa número 9, que habla del rendimiento deficiente en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrige en un plazo razonable el requerimiento del empleador. Bueno, yo creo que esta ya la hemos descrito lo suficiente
y no tendría sentido seguir describiéndolo. La causal número 11 nos habla de todo vicio que el trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, y la causal número 13 habla de la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. Aquí quiero hacer una aclaración especial. De las 15 justas causas que trae el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 62, las primeras 8 no necesitan procedimiento especial, pero a partir de la novena, cuando hablamos del rendimiento deficiente, todas las subsiguientes hasta la número 15 necesitarán un procedimiento especial y se deberá dar por aviso al trabajador con anticipación no menor de 15 días para que el trabajador tenga la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, y hace parte también del debido proceso en este tipo de diligencias. Para terminar el tema de la justa causa, nos vamos a las causales que puede alegar el trabajador al momento de renunciar y que debe alegar el trabajador al momento de renunciar, puesto que si no las alega en primera instancia es muy difícil que ya en un proceso judicial las pueda alegar. Es decir, su carta de renuncia debe estar justificada cuando esto existiere en las justas causas que se le permiten al trabajador para dar por terminado y que lo acreditan como acreedor, valga la redundancia, de esas indemnizaciones laborales que establece el Código Sustantivo del Trabajo, que ya están fijas en aras de satisfacer el lucro cesante y el daño emergente, y digamos que desde el Código Sustantivo ya quedan tasadas para que la discusión de tipo laboral no sea tan extensa. En ese sentido vamos a abordar 2 o 3. La primera será el trabajador que ha sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. Este se parece mucho a la primera justa causa que se habló para que el empleador terminara el contrato de trabajo. La segunda será todo acto de violencia, malos tratamientos, amenazas graves inferidas por el empleador en contra del trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio, a través de el empleador o de sus dependientes, con el consentimiento o la tolerancia del empleador. A veces algunos empleadores pecan porque si bien ellos no son los que directamente cometen la falta, sí son sus representantes los que la cometen, y como sus representantes obligan al empleador y obligan a la empresa a cancelar este tipo de indemnizaciones por no ejercer el control en el momento indicado. También el trabajador podrá dar por terminado el contrato laboral si el empleador o sus representantes inducen al trabajador a cometer un ilícito o contrario a sus convicciones políticas y religiosas. Esto es muy importante a tener en cuenta porque es una justa causa y podría generar el pago de indemnizaciones de las que ya hemos estado conversando. Quiero terminar acá diciendo que toda falta grave debe ser evaluada, debe ser allegada al procedimiento específico que tiene la norma para tal fin, porque ¿qué sucede? ¿Qué nos ha sucedido en los estrados judiciales? Que muchas veces la justa causa existe. Efectivamente podemos constatar y existen las pruebas, pero si no se sigue el procedimiento que nos dicta la norma para cada justa causa en específico, lo que sucede es que el empleador se ve obligado a pagar estas indemnizaciones a pesar de la existencia de la justa causa, y es por ello que se vuelve indispensable e importante
que el empleador y el trabajador sigan o se asesoren, pues si no conocen las justas causas para el despido y para la renuncia al contrato laboral, puesto que es muy difícil que esos derechos que no se alegaron inicialmente o ese procedimiento que no se realizó inicialmente se pueda hacer. Con esto doy por terminado la charla. Lo importante de acá es que las personas que nos observan en vivo y que nos observan también en diferido puedan hacernos las consultas que a bien tengan lugar y podamos desde una lógica más casuística abordar el tema de la justa causa, porque digamos que es tema de diario vivir en las empresas y que es necesario manejar este tema a profundidad. Isabel, ¿estás conmigo? Tenemos preguntas que atender. Buenas tardes, Cristian. No, hasta el momento no tenemos preguntas. Igual agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros y participaron de la charla y los esperamos a las 5:30 de la tarde con nuestro nuevo conversatorio. Que tengan una feliz tarde. Isabel, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que la charla sea de provecho. Dejamos abierta la invitación para que las dudas o inquietudes que tengan nos las haga llegar. Nuestras redes sociales están abiertas para ello. Muchas gracias, feliz tarde. Y bueno, hasta